Buenas tardes. Vamos a proseguir con el tema de contratos y vamos a empezar a hablar de lo que son los contratos llamados por adhesión. Nosotros habíamos explicado que había contratos cuyas características eran de paridad, llamados contratos paritarios, y había contratos donde no existía un equilibrio de fuerzas, donde una de las partes tenía más imposiciones que la otra, eran contratos llamados de adhesión a cláusulas predispuestas y contratos de consumo. Como consecuencia de esta disparidad de fuerzas, la ley, a través del Código Civil y Comercial y otras leyes particulares o especiales, dispone que ciertos parámetros para tratar de proteger a la parte más debilitada. Y esto es lo que sucede típicamente con el contrato de adhesión a cláusulas predispuestas. Este es un contrato mediante el cual una parte llamada predisponente impone las condiciones a la parte más debilitada, llamada no predisponente, o también llamada adherente o adherida, y por lo tanto comienza una serie de determinaciones de la ley para tratar de compensar esta disparidad de fuerzas. En primer lugar, el artículo 985 del Código Civil y Comercial de la Nación justamente legisla este tipo de contratos al establecer que, en primer lugar, las cláusulas de los contratos deben ser claras, transparentes, de manera que no presten a confusión. Además, los contratos tienen que estar redactados en idioma nacional y es fundamental determinar que tienen que ser autosuficientes. ¿Qué significa autosuficiente? Que todo tiene que surgir de la letra del contrato, de manera que no haya que remitir a un texto externo o derivar a un texto externo para entender una parte del contrato. Ahora, si hay necesidad de derivar una disposición a otro hecho externo, por ejemplo, a un anexo o a una norma determinada, la parte no predisponente tiene derecho a tener un ejemplar de esa parte separada del contrato, de manera de poder leerla, entenderla y recién ahí tener la posibilidad de acordar mediante su firma. Es típicos casos cuando más de una vez nos dicen se estará tal cosa y nosotros no sabemos en concreto de qué nos están hablando. Bueno, justamente por eso es que el Código Civil y Comercial, a partir de este articulado, lo que pretende es proteger a la parte más débil. Por otro lado, además, todos los términos de un contrato, ya dijimos que tienen que ser claros, que no pueden ser ambiguos, y si hay cláusulas que son ambiguas, es decir, confusas, que no se entiende bien, la ley entiende que tienen que ser interpretadas en favor de la parte más débil, es decir, de la parte no predisponente. Por otro lado, estos tipos de contrataciones también se pueden aplicar en casos de contrataciones telefónicas por internet, cuando nosotros, por ejemplo, contratamos un servicio de telefonía, o un servicio de internet, o un servicio de una plataforma, que muchas veces, cada vez más se hacen por plataformas, por la web, por internet. En esos casos, la ley dice que si yo adhiero o adquiero un servicio por la web, tengo el derecho a poder cancelarlo por el mismo lugar por donde yo hice el servicio, ¿sí? Por la web, por ejemplo, o telefónicamente llegado el caso. Es importante determinar lo que son las cláusulas llamadas abusivas. Las cláusulas abusivas
son aquellas cláusulas que declaradas tales las invalidan. Por lo tanto, cuando consideramos que una cláusula es abusiva, lo que tenemos que hacer, a pesar de haber firmado el contrato, es denunciarla ante la justicia, y el juez, si la considera abusiva, va a tomar esta determinación, es decir, la de anularla, no darle legitimidad. ¿Cuáles son las cláusulas abusivas? Bueno, aquellas que desnaturalizan la esencia de un instituto. Por ejemplo, si yo compro un electrodoméstico y el electrodoméstico no viene con garantía, porque el contrato dice este artículo no tendrá garantía en favor del consumidor, del comprador, evidentemente es una cláusula abusiva, porque nosotros cuando compramos un electrodoméstico, compramos un auto, tenemos sí o sí que tener la garantía. Otro ejemplo relacionado con el ejemplo que acabamos de dar es, por ejemplo, aquellas que son totalmente irrazonables, tomando en cuenta el sentido común de la situación. Si yo compro un automóvil y me dicen que la responsabilidad del fabricante se limitará a 100.000 pesos y el defecto de fábrica equivale a pagar 2 millones de pesos, evidentemente es una cláusula abusiva, porque no es esperable, el sentido común no hace que tengamos que someternos a una cláusula así. Y tampoco también son consideradas abusivas las llamadas cláusulas sorpresivas. Una cláusula sorpresiva es aquella que no es esperada, es inesperada, y de repente nos encontramos con una cláusula así, que por supuesto es una cláusula que nos perjudica, que no tiene ni gollete, no tiene razonabilidad de estar ahí inserta, y además nos perjudica. En ese caso podemos denunciarla también como cláusula abusiva, y si el juez lo entiende de esa manera, lo que va a hacer es justamente quitarle validez. Bueno, es importante que a partir de 1984 del Código Civil y Comercial ustedes puedan leer los artículos. Yo ya les he explicado el esqueleto, la base de los contratos de adhesión, y por favor lean este articulado. Y vamos a empezar a hablar ahora de los llamados contratos de consumo. Acá tenemos una situación similar a los contratos por adhesión, y los podemos ver a partir del artículo 1002, 1003, 1004 del Código Civil y Comercial, o 1092, 1093, 1094, que contemplan este tipo de situaciones. Básicamente tenemos que entender que el contrato de consumo o la relación de consumo es un vínculo que relaciona a un proveedor con un consumidor. Los proveedores son aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, fíjense la cantidad de personas que incluyen el concepto de proveedor, que participan en la fabricación, elaboración, comercialización, distribución e importación de productos o servicios que tienen como destino su consumo final. Es decir, el consumidor es el destinatario final del producto. Y eso lo que lo hace al consumidor ser como tal. Es aquella persona, física o jurídica, privada, si es persona jurídica, que adquiere de algún modo u obtiene de algún modo un producto o servicio en carácter de consumidor final, es decir, destinatario final. Por ejemplo, yo soy comensal de un restaurante, soy un consumidor. Compro un electrodoméstico, soy consumidor. Es decir, soy consumidor en la gran mayoría de los aspectos que nos regulan en la vida diaria.
Ahora, si yo compro mercaderías y esa mercadería la revendo, no soy consumidor final, ya hago un acto de comercio. Entonces se tiene que tener presente que el consumidor es la persona que adquiere de algún modo o obtiene de algún modo en forma onerosa o gratuita un servicio o producto como consumidor final. Y además, la ley nos dice que la protección al consumidor no solamente se da a quien adquirió el producto o servicio, también es para aquellas personas que son de su vínculo familiar o social que han utilizado ese producto. O sea que fíjense la cantidad de personas que pueden integrar el concepto de proveedor, por un lado, y la cantidad de personas que pueden integrar el concepto de consumidor. Un ejemplo típico, se me ocurre ahora, es por ejemplo, si yo participo de una fiesta, un agasajo, de un casamiento, y los novios han contratado un servicio de catering y tenemos la mala suerte que la comida que nos están dando está en mal estado y tenemos serios problemas de indigesta, nos intoxicamos, terminamos unos cuantos en el hospital y tenemos una serie de inconvenientes que implican tal vez demandar al responsable de esta situación. ¿Quiénes van a ser los sujetos en cada uno de los casos? La empresa de catering evidentemente va a ser el sujeto proveedor. ¿Y quién va a ser el consumidor? El que contrató el servicio de catering. No solamente el que contrató, también todas las personas de su vínculo social y familiar que participaron en la fiesta, que no contrataron con esta persona, y así todo han tenido ese perjuicio, porque la protección del consumidor se extiende también a los grupos sociales que han intervenido en esa circunstancia. Básicamente la protección que se le da al consumidor es la misma que se le da al adherente en un contrato de adhesión por cláusulas predispuestas. Vale eso con el tema de la redacción que tiene que ser clara, precisa, autosuficiente, en idioma nacional, que tiene que ser detallado el producto o servicio que nos van a ofrecer, el precio que tiene que estar estipulado, si se va a pagar determinadas cuotas y si tiene interés, cuál va a ser el interés final que va a tener. Todos esos detalles tienen que estar estipulados en el contrato de consumo o en la relación de consumo que nos una, así como con el contrato de adhesión. Desde ya que las cláusulas ambiguas también se van a interpretar en favor del consumidor, que es la parte más débil. Si nos van a dar un contrato, tenemos derecho a requerir el doble ejemplar, al igual que en el contrato de adhesión a cláusulas predispuestas. Y por supuesto que las cláusulas abusivas también se pueden hacer valer en un contrato de consumo. Los contratos bancarios son típicos contratos de consumo. Es decir, fíjense que ustedes no pueden imponer las cláusulas, por ejemplo, cuando vamos a contratar una cuenta corriente, un plazo fijo. Esas imposiciones las da el banco. Y por lo tanto son contratos de adhesión y también contratos de consumo. Típicos contratos bancarios podemos encontrar el contrato de cuenta corriente, el contrato de plazo fijo. Básicamente el cuenta corriente es aquel donde tenemos por un lado la entidad financiera y por otro lado el cliente o consumidor. El consumidor mediante este tipo de contrato tiene la posibilidad de manejar saldos disponibles en la cuenta que se le va a abrir. El banco le permite también operar con una chequera que le va a proveer. Hay una obligación fundamental del banco que es mantener los saldos al día y además tiene que entregarle cada cierto tiempo al cliente un resumen de cuenta.
Ese resumen de cuenta, que puede ser entregado en forma de correspondencia o por mail, o estar en la página web, tiene un plazo a través del cual el cliente puede objetar, por ejemplo, algo que le resulta sospechoso o lo puede impugnar. Por ejemplo, me han puesto un cargo que no corresponde. En ese caso, el plazo que tiene el cliente es de 30 días desde que recibió el resumen. Pasado dicho tiempo, se entiende consentido, es decir, aceptado tácitamente por el cliente. El contrato de plazo fijo es aquel donde el cliente se obliga a poner a disposición del banco una suma de dinero que en ese tiempo el banco tendrá la posibilidad de trabajar con ese dinero y al cabo del tiempo estipulado va a fijar un interés. Esto es lo que llama el contrato de plazo fijo. Hay otros tipos de contratos de todo tipo, pero me interesa que también conozcan lo que es un contrato de caja de seguridad. El contrato de caja de seguridad en realidad es un contrato de servicios. Es bancario pero de servicios. Y mediante este contrato el cliente puede disponer de un espacio físico, una caja de seguridad que le provee el banco, en la cual podrá guardar aquellas cosas que quiera guardar. Generalmente son cosas de valor económico, tal vez de valor afectivo, documentación importante, en fin, todo lo que le permita las dimensiones de la caja. Y por supuesto va a tener que pagar una cierta plata que podrá ser mensual, bimestral, trimestral, de acuerdo a cómo lo determine el banco. ¿Puede haber una cláusula abusiva en un contrato de seguridad? Bueno, en una caja de seguridad, y puede ser. En una de esas nos están diciendo que el banco solo responderá en caso de caso fortuito o fuerza mayor. Por ejemplo, de un terremoto. ¿Cómo? ¿Y si nos roban, no vas a responder? No. Entonces, es una cláusula abusiva, evidentemente. O de responde el límite es muy, muy bajo. No, tampoco podemos cuestionarlo ante la justicia como cláusula abusiva. Bien, yo entiendo que con esto el tema del contrato de consumo está explicado. De todos modos, hay una ley, que es la 24240, Ley de Defensa del Consumidor, que es una ley especial, que también los invito a que la lean, y que opera conjuntamente con las disposiciones del Código Civil Comercial, teniendo presente que en caso de incongruencia entre una u otra, acá la ley especial no mata a la ley general, es el único caso. Acá dice que cualquiera sean las normas que confluyan, que se contrapongan, se va a estar a la más favorable al consumidor. En una de esas, la ley general es más favorable al consumidor, en ese caso se va a aplicar. Si no, fuera de ese caso, la ley especial tiene preeminencia sobre la ley general.